Me corresponde en este orden de edificación aportar algunos principios que se enseñan y se establecen en Cristo desde el nuevo pacto, y es el sacerdocio universal de los creyentes. En 1 de Pedro capítulo 2 versos 4 y 5 dice: acercándonos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ese es el fundamento, Cristo, la piedra viva. Pero dice, nosotros también, diga, nosotros también, como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual. Somos constituidos como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Diga, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nuestra tarea es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En ese orden de ideas, el escritor pone en contexto en los versículos 9 y 10 esta declaración: vosotros que en otro tiempo, diga, en otro tiempo, no erais pueblo, pero que ahora, diga, ahora, ese margen de tiempos y de posición e identidad, no éramos, pero ahora somos. En otro tiempo y ahora somos pueblo de Dios. Y vuelve y enfatiza, en otro tiempo, diga, antes de la cruz, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, es el después de la cruz que lo declara Pedro, hemos alcanzado misericordia. De manera clara, Pedro plantea cuál es nuestra identidad y posición desde el ahora, diga, desde el ahora. Con ello está marcando una diferencia de tiempo y orden que se establece desde la obra consumada en la cruz, donde se confirma y legaliza un nuevo orden sacerdotal que Cristo, como sumo sacerdote, establece en este nuevo pacto. De forma clara, meridiana y categórica, la carta a los Hebreos, que es una exposición magistral, y yo diría como la constitución magna de este orden, se presenta de manera irrebatible que Jesús es superior y como sumo sacerdote ha sido constituido por Dios en la posición más elevada, en la majestad de las alturas, y desde ese orden celestial Él ha establecido un sacerdocio real, que son cada uno de los redimidos por su sangre. Ahora, el sacerdocio en el Antiguo Testamento, diríamos que de manera alguna es algo anticipatorio o figurativo de lo que sería en dimensión mayor ese sacerdocio que en Cristo se haría desde el nuevo pacto. Sabemos nosotros que el sacerdocio arónico era limitado a ciertos hombres, era por sucesión familiar. Solo los hijos del sumo sacerdote podían ministrar en el tabernáculo. Note usted que no era un asunto de todo el pueblo de Israel, sino una familia sacerdotal de una tribu especial que oficiaba a favor de todo el pueblo. Pero en el nuevo pacto Jesús declara
que justamente nosotros no tenemos un elemento de sucesión familiar, sino de constitución espiritual y legal en Cristo. No es algo que pertenece a una tribu en particular o a una nación específica, sino que somos la verdadera nación santa y el verdadero real sacerdocio que Cristo ha endosado a todo redimido y a toda la iglesia de Cristo. Yo hubiera dicho amén. El aspecto esencial del sacerdocio en el nuevo pacto es que marca una diametral diferencia entre el antiguo, donde el acceso al santuario y al lugar santísimo estaba limitado. Al santuario solo los levitas, al lugar santísimo solo el sumo sacerdote. Lugar que mostraba en el arca la presencia de Dios. Pero lo grandioso de esto es que ahora por medio de Cristo tenemos camino vivo y libre para que haya acceso directamente y personalmente de cada creyente al trono de la gracia. Diga amén. ¿Sabe usted esa facultad? De manera directa y personal, tú sin ningún mediador, de ningún intermediario, tienes acceso, entrada libre a eso. Y se constituye en una de las bendiciones más significativas que en este nuevo pacto está. ¿Por qué? Porque aquí no existe ninguna jerarquía, ni de seres humanos, ni angelicales, ángeles, arcángeles, mediadores, ni obispos, ni arzobispos, ni sacerdotes que estén entre el creyente y Dios. Ahora hemos sido unidos y reunidos en Él por la sangre de Cristo Jesús. Y en virtud de ello, tú y yo, de forma legal y real, tenemos, diga, unión, comunión y habitación con Dios. O sea, somos presencia de Dios. En Él estamos y Él en nosotros también. Diga, presencia de Dios. Este sacerdocio no busca ir a la presencia. Él porta, porque la presencia de Dios lo habita y lo ha constituido en el templo donde Él hace su morada. Diga amén. Muy bien. Y el hecho que todos los salvados sean sacerdotes significa que no solo los ministros tienen derecho y autoridad para leer, para interpretar y enseñar la palabra a los demás, sino que esta es facultad de todos los creyentes. Diga, es para mí. Ok, en el Antiguo Testamento todos los sacerdotes tenían que ser ungidos como símbolos de su dedicación a Dios, que habían separado para Dios, y para ellos representaba entonces un cambio de estatus. Esa unción decía, ya dejan de ser gente, diría, regular, ahora son un remanente especial. Esa unción era consagración, separación a Dios. Y esto es lo maravilloso, que ahora en Cristo todos los redimidos hemos sido separados y ungidos para Dios. Diga amén. Ahora, esta separación al servicio para Dios y en mediador ante los hombres le asignaba algunas responsabilidades muy puntuales. Y si eso que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, que lo hacían en forma simbólica, mucho más en manera sustancial nos corresponde a nosotros. ¿Qué hacían ellos? Mire usted,
Diga, enseñanza escritural. Deuteronomio 33:10 dice que ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Estaban puestos para enseñar la ley. Y lo curioso es que fueron diligentes. Si todos los sacerdotes del viejo pacto, como Esdras, dice que fueron fieles, porque prepararon, eso lo dice Esdras 7:10, prepararon su corazón. Diga, prepararon su corazón. Hay disposición, hay voluntad, hay intencionalidad. ¿De qué? De inquirir la ley de Dios. Y para cumplirla. Y para enseñarla en Israel. Mire lo que le hacía el sacerdote. Preparaba su corazón, escudriñaba, inquiría en la ley de Moisés, asuntos que tenían que ver con su praxis, diga, para cumplirla y luego para enseñarla. Amado, si eso lo hacían los sacerdotes del antiguo pacto, ¿por qué es que los sacerdotes del nuevo pacto somos negligentes, descuidados e indiferentes en acudir no a la ley de Moisés, sino a la palabra revelada en el nuevo pacto, donde nos enseña a nosotros justamente principios de justicia y de verdad? Nadie dijo amén. No puedes enseñar lo que no puedes aplicar. Dice que ellos lo aplicaban porque lo entendían. Malaquías 2:7, diga, sabiduría práctica. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Mire qué asignación tan extraordinaria la tenían ellos en el antiguo pacto. ¿No cree que nosotros somos un real sacerdocio? Por lo tanto, esa sabiduría práctica debe estar en nuestros corazones, porque hemos encontrado en Cristo los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, y están en nuestro corazón y están en nuestra boca, para que cuando podamos enseñar, como dijo Pablo, me sea dada palabra. Pablo no pedía un discurso, un bosquejo, él quería la palabra. Pablo no daba sermones, daba palabra, porque estaba en su espíritu y de su boca emanaba sabiduría e inteligencia espiritual. No porque era mensajero del Jehová Dios de Israel, porque era prisionero de Jesucristo, heraldo de este bendito evangelio y administrador de la revelación de este misterio de gracia que Dios le puso para edificar a los santos. Diga, justicia legal. Deuteronomio 7:9 dice que la gente vendrán a los sacerdotes, a los que operan en el orden levítico, que hubiera en aquellos días, y preguntarás a ellos, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Note usted que no era solamente que sabían mover los utensilios del tabernáculo. Desde allí conocían los elementos legales en que la nación de Israel podía conocer la justicia de Dios. Ellos la enseñaban al pueblo. Si eso lo hacían los sacerdotes del antiguo pacto, cuánto más los sacerdotes del nuevo. Necesitamos instruir en justicia, enseñando la palabra de justicia. Por eso es que Hebreos habla de que nosotros desarrollamos a ellos a que sean doctos, a que sean maestros en la palabra de justicia. Pero tú nunca podrás
afirmar en la justicia y en la gracia y llamar a esos hijos justificados a operar en estos códigos gubernamentales, si lo que les enseña es a cómo danzar, a cómo mover el estandarte, a qué significan estos símbolos, nunca podrá llevar gente con estos principios de justicia de Cristo si está en los rudimentos arónicos. Levítico 10, 9 al 10. Diga discernimiento espiritual. Dice: ustedes van a ministrar en el santuario, tú y tus hijos, le dijo Aarón, y no van a hacerlo embriagados, ebrios, sino sobrios, teniendo dominio sobre sus apetitos y deseos desmedidos. Nada de borracheras. Necesito en ese tabernáculo gente que tenga lucidez, para que no muráis, para que puedan discernir. Diga discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Diga discernimiento. Increíble que a estos sacerdotes se le demandaba sobriedad. Y hoy tenemos ministros no del tabernáculo, sino del santuario celestial, que andan borrachos con ideas locas, con su mente entenebrecida, no tienen niveles de criterio, no tienen ellos un discernimiento claro, y por eso cualquier charlatán nos mete gato por liebre. Porque estamos borrachos, alucinados en nuestros programas, reuniones y cosas que nos hacen perder la lucidez. Yo diría que tenemos hasta ministros locos. Por eso no hay discernimiento. Y a mí me llama la atención y me reta justo es que si estos sacerdotes del viejo pacto operaban bajo esos códigos, ¿cuánto más? Diga, ¿cuánto más? Debemos hacerlo nosotros, que tenemos un orden superior, un santuario celestial y un probamos, un pionero, un sumo sacerdote que entró abriendo el camino, marcando la trayectoria y pasando todo en ese orden celestial. Dijo: háganlo como yo lo hago. Diga, nuestro sumo sacerdote. No puede haber sumo sacerdote si no hay otro orden sacerdotal. Por eso era que en la ley existía el sumo sacerdote, o sea, el principal entre otros. Los otros eran los sacerdotes levíticos, que ya dije ministraban en los oficios del tabernáculo. Pero el sumo sacerdote tenía privilegios exclusivos. De igual forma, aquí hay otro orden sacerdotal. Si Cristo es constituido sumo sacerdote, no está diciendo de que es el único, sino que es el principal, porque Él, por su gracia, nosotros también como piedras vivas ligados a Él, hemos sido constituidos, diga, real sacerdocio. O sea, operamos bajo la dirección del principal, seguimos los pasos del principal y estamos a Él para llevar todo conforme a su orden. Nuestra tarea entonces es hacer lo que Él mande. La otra asunto que dice Joel 2:17 era una intersección efectiva. Lloren los sacerdotes ministros de Dios, intercedan por el pueblo y clamen a su favor. Diga intercesión. Porque algunos están enseñando, no, es que ahora ya en el pacto, nuevo pacto, no se ora. Ya Dios lo hizo. Aquí no hay que interceder. Yo decreto, yo declaro, yo digo y listo. No. Usted tiene que conocer la dinámica de Pablo.
un intercesor rogando él en todo tiempo por los santos, pero no por sus problemas, sino por el entendimiento del propósito, rogando a Dios siempre por vosotros en mis oraciones. Que sí se ora, claro que sí, pero no se ora desde una posición de necesitado, sino de bendecido. Se ora no por causa de que tengo un problema, sino por causa de que vivo para un propósito. Se ora no porque espero la bendición de Dios, sino porque he sido bendecido con toda bendición en Cristo. Se ora no con una mentalidad de demonio, sino con una mentalidad de dominio. Diga: intercesión efectiva. Hay que recobrar. Y entonces el aspecto que unifica estas tareas del sacerdote es que Dios lo ha constituido como un representante suyo en la tierra. Lo hizo ante Israel y ahora nosotros, diga, para las naciones. Somos sacerdotes del Dios Altísimo, que era el orden en que Melquisedec servía. Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. Aarón es sumo sacerdote de Jehová, Dios de Israel. Nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec y somos sacerdotes del Elión, del Pantocratos, del que tiene dominio en el cielo y en la tierra, del Dios al que pertenecen todas las familias de la tierra y que es Señor de las naciones. Diga: mi sacerdocio es universal. Por eso es que es de todos y para todos. Entonces, las tareas de discernir, de instruir en justicia, de enseñar la palabra, de interceder unos por otros, siguen vigentes. Diga: siguen vigentes, solo que operan en otro orden. Tú eres constituido ese real sacerdocio que ahora estás comisionado para ser el representante legal. Dije representar. Diga: representar. No reemplazar, representar a Cristo Rey. Es la tarea de que nosotros, que hemos sido comprados por precio y consagrados por su gracia, toda nuestra vida, diga toda nuestra vida, y en todos los aspectos de la vida, ofrezco un servicio espiritual, rindo un culto a Dios en calidad de ese sacerdocio real. Ahora bien, en el Antiguo Testamento Dios dejó marcada la importancia de cómo los padres en su nivel inicial se constituían en los instructores, los sacerdotes para sus hijos y su familia. Ese es el orden antes de la ley. Y aún dentro de la ley quedó legalizada la responsabilidad de los padres, diga de los padres, de instruir, de enseñar en el camino a todo tiempo y de todas las formas pedagógicas a sus hijos. Realmente los padres eran que desde la casa establecían los cimientos de la ley a sus hijos. Se convertían en sacerdotes para su familia. Y Dios mostró ese respaldo y esa autoridad dando una sentencia: el hijo que se oponga, que se rebele, que sea obstinado, deshonre y maldiga a sus padres. La ley decía que esa clase de hijo tenía que ser apedreado y quitado de todo el pueblo. Se le aplicaba la pena capital. Note usted cómo Dios entonces está avalando el sacerdocio de los padres hacia sus hijos y hacia su familia. Si eso estaba establecido en ley,
cuánto más hoy en el nuevo pacto en Cristo, los padres deben asumir la solemne responsabilidad de que ellos se conviertan para sus hijos en quienes instruyan, diga sacerdotes. Si una de las cosas que se ha de recuperar en este sacerdocio de todos los creyentes es justo la responsabilidad de que demandemos a los padres, diga a los padres, a que asuman esta tarea. Padres que en su casa sean sacerdotes. No necesitamos fieles servidores en el templo, pero pésimos sacerdotes en la casa. Lo que se quiere hoy es tener sacerdocio real y un real sacerdocio desde el oikos, desde la casa, desde la familia y para la familia, de tal manera que los ministros de este orden no se ocupen en atender los bochinches de tu casa. Pero padres irresponsables que no asumen la tarea ni ejercen la función sacerdotal, ellos creen que llevando sus hijos a la escuela dominical, metiéndolos en un colegio cristiano, ellos se van a corregir. O a lo mejor, pastor, dale usted consejería. No, tus hijos no va a cambiar de esa forma. Es por tu mensaje y modelaje sacerdotal en la casa donde se tendrá influencia, y lo que verdaderamente marcará el corazón de los hijos no fue lo que vieron aquí, sino lo que vivieron en casa. Allí, como Timoteo, aprenden una fe no fingida. Si Pablo dice que hay una fe no fingida, deduzco entonces que hay una fe hipócrita. Y esa es la que muchas veces nuestros hijos ven en los padres. Ese padre allá cuando está de ujier, hola, Dios le bendiga, qué servicial, qué atento, cariñoso y sonriente. Pero entró a la casa, tira los zapatos, grita a todo mundo, patea al perro, insulta a la mujer. Dice, ¿y qué pasó? Yo allá lo vi muy amable, muy querido. Y esa incoherencia de la fe es lo que decepciona y defrauda a los hijos. Le aseguro que estos muchachos no están rebeldes contra Cristo y el evangelio de gracia. Ellos están rechazando la hipocresía, y especialmente de sus padres, que dicen una cosa, hacen una cosa cuando están congregados, pero viven otra cuando están en el entorno de su familia. Ahora, entonces, necesitamos nosotros recobrar este ejercicio sacerdotal. Y cuando la iglesia pierde el compromiso y el servicio del sacerdocio de cada creyente, es una iglesia que se debilita. Porque la fuerza de una congregación no está en la capacidad del líder, sino en la calidad de los sacerdotes en la familia. Sacerdotes en la casa irresponsables le están creando demandas. El pastor no visita, no evangeliza, el pastor no hace aquello, el pastor. Si tú eres real sacerdote. Entonces esa iglesia va a perder su rumbo y su eficacia. Por eso es que en el nuevo pacto se establece que ese servicio a Dios no es un asunto exclusivo de una casta especial de sacerdotes.
En el nuevo pacto, la dinámica sacerdotal no es extraída del judaísmo, del hinduismo, del islamismo y del catolicismo, donde es una élite que tiene derecho a ejercer el sacerdocio. Aquí tú, por derecho legal de redención y de posición, aquel que te amó y que te lavó con su sangre, te hizo, ya estás constituido, tienes la habilidad y la capacidad y autoridad para ejercerlo. Diga, reyes y sacerdotes. Entonces, pero el hecho de que todos somos sacerdotes, que es una gran bendición, no significa que vamos a menospreciar o a rechazar la autoridad, la función, el oficio legal de esos ministerios constituidos por el Cristo ascendido, que nos habla Efesios 4:8 en adelante. Entonces, cuando nosotros reconocemos que en efecto todos somos una nación santa y un reino de sacerdotes, también aceptamos que de manera soberana y por un asunto suyo, Él escoge, llama y constituye 5 ministerios que van a ayudar en la capacitación de todos los santos para la obra del ministerio. ¿De quién es el ministerio? El ministerio de todos los santos. Cristo lo ha dado a la iglesia, a todos los santos. Pero aquí estos entonces tienen la responsabilidad de equiparles, de establecerles. Ahora bien, diga, sirven a Cristo. Dispensan, presentan a Cristo en la medida que le ha sido dada y en la gracia, en el don de Cristo que cada uno ha recibido. Pero estos ministros constituidos de Efesios 4:11 sirven a Cristo entre los santos, no sobre los santos. ¿Entendimos esto? Entre. Ellos son parte de los santificados. Por lo tanto, estos no tienen más poder, más autoridad, porque están entre. La diferencia es la función, pero no la posición. La posición en Cristo, todos somos iguales en identidad, en dignidad y en valor. ¿Entendimos esto? Entonces, el trabajo de estos ministros no es someter a los creyentes a sus planes congregacionales, sino entrenarles en un sacerdocio real y legal, capaz justamente de que ellos puedan someter todo bajo el dominio de Cristo. Ese servicio sacerdotal del nuevo pacto no significa el hecho de que nosotros tenemos autoridad sobre otros creyentes, sino que es servicio a los creyentes. Este sacerdocio es una función espiritual, no es una posición piramidal o jerárquica, y es llevado en todos los aspectos de la vida. Muy bien. La satisfacción del salvado solo es posible cuando cumple su vocación de sacerdote real. Pero hoy observamos con profunda tristeza que la iglesia de Jesucristo en la actualidad se encuentra, diría yo, un tanto desconfigurada. ¿Por qué? Porque no hemos entendido una premisa que establece Hebreos. Si hubo cambio de ley, hay cambio de, ¿qué dice Hebreos 7:17? Si hubo cambio de ley, hay cambio de ¿qué? Diga, de sacerdocio.
Lo dice la Escritura. Ese es un efecto legal del nuevo pacto. ¿Cuántos creen que en el nuevo pacto hubo cambio de ley? Ya los redimidos no están bajo la ley de Moisés, ¿correcto? ¿Creen eso? Debemos creer lo otro. Los redimidos no están bajo el sacerdocio de Aarón. Diga, hubo cambio de ley y cambio de sacerdocio. Algunos cambiaron de ley, pero no han cambiado de sacerdocio. Su mentalidad, su enseñanza, su discurso, su terminología es arónica. Ellos siguen operando con la mentalidad, el vocabulario, las formas levíticas, porque no entienden que en el nuevo pacto es, diga, según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos creen eso? Entonces, si ya no estamos bajo la ley del viejo pacto, tampoco debemos operar en el patrón sacerdotal de ese pacto, porque después de la cruz, justamente, ese sacerdocio humano y por sucesión fue entregado en Cristo a todos los hombres, y es un sacerdocio, diga, espiritual. Así que esto ya quedó abolido, excluido, sin vigencia. No trates tú de revivir aquello que el Señor ya canceló. Y por más que tú digas, pero es que yo lo hago de corazón para el Señor. Escuche, Dios es bueno, pero no va a aceptar la bondad de tu corazón si no opera en la legalidad de su constitución. Dios es bueno, pero Dios es legal. Legal consigo mismo, legal con su verdad y legal con el pacto en el que ahora nos habla por el Hijo. Diga, por el Hijo, en el Hijo. Entonces Jesucristo es el sumo sacerdote que ha establecido un reino de sacerdotes que operan en un orden diferente, superior. Este es un nuevo sacerdote de un nuevo pacto, un kainos de otra naturaleza, de otro orden, que corresponde a una esencia diferente a cualquiera que haya existido. No es el viejo sacerdocio remendado, es el nuevo orden establecido por el Señor. Ahora, la falla también consiste que en el hecho de aplicar el sacerdocio universal de todos los creyentes, algunos han caído en un defecto pernicioso de calificar a los santos en grados de fe y de espiritualidad, porque parece que todavía los rezagos de la religión católica están en muchos segmentos de la iglesia hoy, en el hecho de que hay un clero especial y ellos son más ungidos, y ahí es donde los miembros se han acostumbrado tanto a que la voz de Dios se oirá por el ungido de Jehová. Por lo tanto, lo que se diga desde el púlpito, porque ese ungido lo dijo, debe ser creído, aunque no sea así. Y hay de aquel que cuestione esa voz o se atreva a tener una forma distinta a lo que ese principal líder dijo. Se le tilda como rebelde. Se considera casi un sacrilegio. Y el no ser leal, la fidelidad a lo que ese hombre de Dios ha dicho, algunos lo piensan como un acto de deslealtad. Y en muchos casos, el ministro que se ve así, piensa, justo porque la gente le da ese estatus del ungido, muchos se lo creen.
de que él está por encima de los hermanos, en una posición de mayor autoridad. Y cuando tú asumes esa acción exclusiva, la sutileza de la carne empieza a alimentar nuestro ego, y muchas veces de manera imperceptible se van enquistando en nuestra alma actitudes de autoritarismo, por el efecto de que hemos creído de que hay una separación, como lo dijo el apóstol Yacer, entre cleros y laicos. Entonces, bajo esas atmósferas o escenarios donde se promueve la figura de un ungido, es donde se ven rasgos de egoísmo. Los pastores que operan con esa mentalidad, por eso, como decía el apóstol, empiezan a hablar de mi iglesia. Algunos dicen, es que yo no permito en mi iglesia que tengo un miembro de mi iglesia, ¿qué? Entonces, ese vocabulario es justo donde hay un desplazamiento del hecho de entender de que la cabeza de la iglesia es ¿quién? Todavía en algunos ámbitos evangélicos se enseña que el pastor es la cabeza de la iglesia. ¿Lo ha oído usted? Y con ese manto de devoción y de espiritualidad, entonces se vale de la manipulación. Y una de las cosas que nosotros debemos entender justamente es que en Cristo, diga en Cristo, no hay ninguna diferencia ni racial, ni cultural, ni social, ni de posición espiritual. Diga en Cristo. Cuando nosotros entendemos que ese nuevo pacto ha abolido la ley, ha abolido el sacerdocio, escuche bien, que ese es otro fenómeno que todavía arrastramos de la mezcla de pactos y de sacerdocio. Ha sido, yo diría, removido el templo físico. ¿Por qué fue que le costó a la iglesia del primer tiempo entender la legalidad de este orden sacerdotal? Porque todavía el templo de Jerusalén estaba en pie, y por deducción ellos creían que entonces el viejo pacto seguía vigente y el sacerdocio antiguo todavía era válido, porque existía un elemento físico que lo avalaba. Fue la razón por la cual el Señor tuvo que destruir y desaparecer del escenario el elemento físico, porque se dice que en este sacerdocio somos ministros del santuario celestial. Por esa razón eres arónico si todavía está diciendo guarden silencio en la casa de Dios. Aquí que estamos en el santuario, por favor tengan el orden. Ayúdenme a cuidar el templo del Señor. ¿Usted ha oído eso? Arónico. No entiende el sacerdocio de Melquisedec y todavía justo quiere ver el templo físico. Ya le dije la crisis de creyentes que cuando vino la pandemia no tenían cómo ir al templo y pensaron de que no, mi iglesia se acabó. Eso dijeron algunos pastores. ¿Quién? ¿Que mi iglesia? La iglesia no se acaba. A usted se le cerró ese edificio, pero la iglesia sigue viva, vigente. Ni las puertas del Hades la pueden detener. Alabado sea su nombre.
Entonces en este nuevo pacto no hay ningún templo, ningún ritual, ningún sacrificio y nada que tiene que ver con el símbolo, la figura que se practicó en el antiguo. Este sacerdocio nos establece a nosotros, diga, un orden superior. Así lo habla Hebreos. Quiero ya cerrar para mostrar algunas tergiversaciones, distorsiones que a la luz de esta verdad establecida en Cristo, de ese sacerdocio de todos los santos, que fue diluido después del cuarto siglo, tercer siglo, en la historia de la iglesia y un tanto recuperado por Lutero y los demás reformadores que al entender la justificación por la fe comprendieron justamente del sacerdocio de los creyentes que en esa época estaba predominante por una cúpula corrupta que había hecho de la iglesia oficial institucionalizada una mercadería de la fe. Entonces, eso fue recobrado, diría yo, como doctrina, pero no implementado como praxis en la iglesia. El protestantismo todavía tiene algunas secuelas de este asunto. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, el fenómeno es que para cada verdad recuperada existe una mutación, o yo diría hasta perversión del principio que allí está declarado. Y esto es justo porque el hombre no quiere respetar el orden de Dios y entonces inventa ideas, interpreta sus asuntos, genera sus posiciones y desde allí establece y reglamenta qué es lo que se ha de hacer. Entonces, esa distorsión ha hecho justo que en este elemento del sacerdocio de todos los creyentes veamos elementos que lo desfiguran. Y en las prácticas que hoy vemos, hermanos, si, el mismo Pablo se asustaría. Yo creo que muchos de los padres apostólicos dirían, ¿dónde está el sacerdocio? Y aún hasta los reformadores pensarían con escándalo que ¿de qué sirvió hacer esa protesta si se repitió el mismo vicio? ¿Qué son los tres grandes errores que yo veo? El primero, al creer que el sacerdocio es de todos los creyentes y se hace en este orden espiritual en Cristo, un vasto sector de la iglesia asumió una postura, diga, de anti-intelectualismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que es allí donde nosotros mismos fabricamos una receta rara. ¿Y qué es? Se combina, y más en el círculo pentecostal, una interpretación errada. Y es, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Un texto mal interpretado y mal aplicado. Con esto está diciendo, es que este sacerdocio es del espíritu y él no recibe nada de la letra. Y la letra la refieren ellos al estudio, a la escritura, a todos asuntos donde se ejercita el entendimiento, porque aquí yo soy sacerdote del Señor y yo abro mi boca y Él la llenará. Entonces, con esa postura equivocada, se llevó a pensar que la fe va contra la razón. Se ha castrado en muchos la capacidad de análisis. Solo recíbelo, pero nadie discierne, nadie juzga.
Porque no tenemos criterios como lo tenían aquellos de juzgar, de emitir un juicio fundamentado en la ley de Dios. Nosotros no tenemos justo elementos y criterios para discernir porque no conocemos la constitución del nuevo pacto. Ahora, aún los reformadores tendrían crisis con esta postura. Y especialmente en el pentecostalismo, donde John Wesley es un referente de avivamiento, del mover del espíritu. Yo quiero decirles algo de algunas cosas que algunos ignoran de John Wesley. Piensan que solo era un predicador efusivo, dinámico, con manifestaciones del espíritu, pero no ven la otra parte. John Wesley tenía un bachillerato y una maestría en Oxford, una de las universidades más prestantes de su época, y allí también él era maestro, catedrático. Wesley tenía la capacidad, escuche, de leer, de estudiar en varios idiomas: el hebreo, el griego, el latín, el francés y el inglés. Wesley escribió, además de sus bosquejos, sus enseñanzas teológicas, un tratado, un tomo sobre las propiedades de la electricidad. Escribió un libro sobre la historia de Inglaterra y escribió un libro sobre la historia de Roma. Es un historiador, es un catedrático lleno del Espíritu Santo y fuego. Yo hubiera dicho amén, porque a esos son los que necesitamos. Gente que pueda creer y operar en las manifestaciones y dones del Espíritu y el poder de Dios, pero a la misma vez que sean gente capacitada e instruidos para toda buena obra. ¿Sabe qué hizo Wesley? En su círculo de lo que se le llamó el Círculo Santo, se reunían cada semana 3 horas para escudriñar la palabra, para orar, para rebatir. Eran mesas de diálogo, de interacción en la palabra, y donde ellos afirmaban justamente criterios de edificación. Wesley formó un equipo de colaboradores inmediatos que hacían con él la tarea. Ninguno de esos colaboradores fue un clérigo ordenado de alguna misión de la época. No, eran sencillos, lo que le llamaban laicos. Pero no eran laicos indoctos. Wesley se preocupó de que ellos tuviesen una formación profunda en la fe, para que fuesen hombres que pudieran hacer defensa y proclama de esa fe. Diga, lo necesitamos. Entonces, para romper ese paradigma del anti-intelectualismo, debemos recordar las palabras de Jesús. Él nos ordenó, porque es un mandamiento, de que tenemos que amar y servir a Dios, nuestro Señor. ¿Cómo? Diga, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra... ¿Qué dijo Jesús? El Evangelio de Cristo no te anula tu capacidad de pensar. Pero no pensar, como lo dijo el apóstol Tamo, en un ejercicio académico o una capacidad intelectual. Pensar desde la verdad en Cristo, entendiendo justamente que la fe de Cristo consumada en este nuevo pacto no es una fe irracional, no es la fe del carbonero, no, es una fe que tiene sustento y sustancia. Por eso es una fe que la fe es
La fe es certeza, la fe es convicción. Tú no puedes tener certeza de lo que no sabe. Tú no puedes tener convicción de lo que no entiende. Por eso Hebreos 11:3 dice que por esta fe, diga entendemos, diga entendemos. Esta fe te hace es saber, no sentir. Diga, la fe sabe, no entiende, no siente. Ella sabe. Cuando tú lees las epístolas apostólicas, usted va a ver la manera reiterativa como se menciona sabiduría, inteligencia, conocimiento, revelación, iluminación, que puedan saber, que puedan entender, que puedan conocer. ¿A qué apela? Justamente al ejercicio de la mente renovada por la palabra, con la cual podemos comprobar, discernir la voluntad de Dios. Alguien que hace que esa mente sea renovada e iluminada por el Espíritu va a conocer, diga conocer las cosas que son de Dios. Segundo peligro o distorsión: hiperclericalismo. Del hecho de que hay un exceso a pensar de un clero exclusivo y jerárquico. Y un aspecto que ha confundido no solamente a los creyentes, sino también a los inconversos, es que se confunde sacerdocio con jerarquía o autoridad exclusiva. Él es sacerdote. ¿Qué pensamos de una vez? Es un jerarca. Entonces nosotros asociamos sacerdocio con jerarquía. Y en este sentido es que empezamos a alimentar, a fomentar el clericalismo, donde nosotros mismos le estamos dando autoridad exclusiva y superior a líderes que nos dirigen. Nosotros somos creyentes comunes. Ellos son los ministros. Muchos piensan así. Y ese es el tipo de creyente, escuche, que ve al pastor, al profeta, al apóstol en un rango superior, como si él tuviera más poder, tuviera más fe o tuviera más autoridad. Por eso es que con la mentalidad católica romana empieza a decirle: ay, pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por mi esposo que está frío. ¿No ha oído eso? Pastor, usted que está más cerca de Dios, se lo está diciendo un creyente. Yo a ese sí tengo que bautizarlos en Cristo. Ya lo bauticé en agua y no entiende. Ahora lo voy a sumergir en el conocimiento de Cristo, para que sea que ha sido bautizado en un mismo espíritu, y él ha sido unido a Cristo y es un espíritu con él. ¿Quién te dijo que el pastor está más cerca de Dios? Tu paradigma católico romano. Ay, profeta, usted que tiene más fe, ore por mi negocio. Apóstol, usted que de verdad Dios lo escucha, ore por mi hijo que está rebelde. Y claro, a veces uno, para sentirse que sí es verdad que estoy más cerca de Dios, que tengo más fe, ok, hermana, voy a orar por ti. Antes de orar, instrúyala, corríjala, afírmela y dígale: ni tengo más fe, ni tengo más poder, ni estoy más cerca de Dios, ni Dios me escucha. Dios solo oye hijos. Él no oye apóstoles, Él no oye profetas, Él oye hijos. Hijos justificados, y que juntamente con el Hijo son un sacerdocio real. Hijos que no necesitan de ningún mediador, de ningún intercesor. Pero eso no niega nuestra responsabilidad de orar unos por otros. Pero usted sí tiene que aclararle, instruirle, porque si no lo dice, usted de repente se lo sigue creyendo y él sigue equivocado.
Y por eso es allí entonces donde algunos, al tener esa postura, entran en ese orden jerárquico de superioridad sobre, y están alimentando justo el espíritu de Babel, ese diseño piramidal donde el poder está en lo alto, en la cumbre de la pirámide. Y allí es donde muchas veces nosotros, sin quererlo, estamos fomentando políticas y formas irresponsables. Entonces, si yo tuviera que identificar cuál es el área más obvia donde esta posición en Cristo de que hay un real sacerdocio para todos los renacidos, es justo en el ascenso, reconocimiento y promoción de un líder o un liderazgo super ungido. Llámesele apóstol, profeta o pastor. Y este fenómeno usted lo puede ver tanto en las mega iglesias, donde casi que se idolatra a ese apóstol, o en pequeñas congregaciones de 50, donde el pastor se cree el dueño de todo, el jefe. O sea que esto no es un asunto de números, sino de mentalidad. Y allí es donde nosotros, o más bien quienes se han tragado el cuento y han vendido la imagen, manipulan con las escrituras. No toquéis a mis ungidos, dice el Señor. Lo que quiere decir es que tú no puedes proponer algo distinto a lo que el apóstol dijo. No, ni siquiera tienes el derecho de escudriñar en las escrituras a ver si esto es así. No, el apóstol lo dijo, el pastor lo dijo. Entonces se cuestiona la actitud del creyente que demanda explicación y se le llama rebelde. ¿Cómo se le llama? Aquellos que quieren saber conforme a la verdad que está en Jesús y van pidiendo una afirmación, se le llama rebelde porque no recibe la palabra. Pablo le llamaba nobles, que inquieren, que indagan, que escudriñan en las escrituras para saber si es esto. Necesito nobleza del sacerdocio y no rebeldía de las cabras. No toquéis al ungido. Amado, esto del ungido entonces ha sido forma para manipular. El ungido que trae la palabra, el ungido que carga el manto, el ungido que es el que imparte los dones, el ungido que da la revelación. Pero qué curioso, cada vez que ese ungido trae una palabra, termina diciendo: ahora venga y selle esa palabra, trayendo una ofrenda de pacto aquí al altar, y los primeros en venir se les abrirá una ventana de prosperidad. ¿Ha oído ese vocabulario? Charlatanes. Ese no es un ungido, es un presumido que no entiende el sacerdocio de los santos. Entonces, este fenómeno que se ha dado en el neopentecostalismo y que es un fenómeno sociológico tan predominante, pero a la misma vez contradictorio. Decimos creer en este nuevo pacto, en este sacerdocio de todos los santos, pero cuando tú ves en la práctica parecemos negarlo. ¿Y por qué? Porque el uso del altar solamente es para unos pocos. El derecho de tomar el micrófono es una cosa exclusiva.
Entonces, el interactuar en la palabra, en la comunión del Espíritu y en la edificación de unos con otros, por esto es que esta dinámica de culto a veces es más arónica. No tenemos esa formación de congregarnos con una mentalidad de que cada uno trae, diga, cada uno trae palabra, ciencia, doctrina, salmo, cada uno trae. No, aquí es Dios le dio a él la palabra y yo vengo a recibirla. Por eso la mayoría no trae nada esperando que el ungido le dé. Diga, yo también tengo. Pero no te presumas ni te reveles a una autoridad legalmente constituida. Entonces, esa exaltación que se ve hacia ese ungido, y al cual a veces, hermano, casi que raya en herejía lo que yo he escuchado últimamente. Ya no le sirvió la palabra ni obispo, ni pastor, ni apóstol. Ahora dice que son arcángeles y querubines. ¿Usted ha oído eso? O sea, hay algo todavía más encima del apostolado, porque ser apóstol es haber llegado a la pirámide ministerial. Yo ya pasé eso, yo ya soy querubín, yo soy arcángel. Sí, hay un movimiento que habla de eso, manipulando las escrituras. Pero lo poderoso es, diga, no hay un ungido, están los ungidos. ¿Sabe quién es el ungido? Al que Dios declaró: este es mi ungido. Diga, el Cristo. Y tiene los, diga, los, no uno, los, que incluye a todos. Porque el que nos salvó y el que nos unge es Dios. No hay nadie que tenga una unción superior. Todos tenemos la unción del Santo, la que Cristo nos ha ungido para entender las cosas que son de Él. Diga, soy ungido. Entonces, todo ese vocabulario nosotros mismos hemos alimentado esta distorsión. Y finalmente, el hiperindividualismo. Es que nosotros somos gente bien extraña, nos vamos de un extremo al otro. Parece que no tenemos sobriedad para encontrar un sano equilibrio. Y aquí es donde con más frecuencia hoy en algunos sectores donde esto se enseña, algunos que dicen ser ministros competentes del nuevo pacto, se ha fomentado un tipo de creyentes en esos ámbitos que presume y que insiste y hasta se jacta, yo no tengo que rendir cuenta a nadie, porque mi autoridad y mi cobertura es el Señor. Otro dice, yo no tengo que congregarme, porque yo soy la iglesia, yo soy el templo y porto su presencia. Es más, yo no necesito quien me instruya, porque en este pacto el Señor dice, todos me conocerán y ninguno enseñará a su hermano. Mire cómo distorsionan las escrituras. Y eso ha llevado justamente a que haya este hiper. En otras palabras, lo que estos arrogantes, presumidos están diciendo es, ¿sabe qué? Solamente soy yo y Dios. Porque algunos ni las escrituras, porque dicen, no, yo ya no necesito las escrituras, porque Dios ha escrito su palabra en mi corazón. Oh, Dios y yo. Qué increíble. ¿Qué es lo que encontramos? Justo de que sí todos somos sacerdotes, diga, del Dios Altísimo.
¿De qué? ¿De qué es que somos sacerdotes? Del Dios Altísimo. No somos sacerdotes del Dios de Israel. Este sacerdocio real en el orden del nuevo pacto y según el orden de Melquisedec son instruidos en la palabra de justicia, y sus habilidades es operar en un campo de batalla y no en un tabernáculo físico. Melquisedec emerge en la historia bíblica justamente ante Abraham en un campo de batalla. ¿Dónde fue que apareció Melquisedec? Él no apareció en un púlpito, en un altar, en un templo, en un campo de batalla. Estaba diciendo Hebreos que Él es rey de Salem, rey de justicia, rey de paz, y que Él es rey y sacerdote del Dios Altísimo. ¿De quién? Ese es el sacerdocio que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros reinamos en vida, y juntamente con aquel que nos hizo reyes y sacerdotes para gloria de Dios Padre, reinaremos para siempre sobre la tierra. Diga, sobre la tierra, no sobre los creyentes. Quiero terminar rápidamente formulándoles una tesis básica a partir de lo que Pablo enseña en el texto que mencionó el apóstol Yacer, 1 Corintios 12:12, y al recorrer las epístolas y particularmente lo que está afirmado en Hebreos, en Pedro y en Apocalipsis que hemos leído, entender esto. Y es un sentido de razón, un argumento válido para que nosotros sepamos de qué se trata. Diga, ¿por qué? Este es un sentido de razón. Y luego dice, así como hace la comparación, escuche, entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. Escuche, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Me gusta lo que dice Pablo y me sorprende. Así es la iglesia. ¿Eso es lo que dice el texto? No, dice así es Cristo. Así es que, mire, la comparación no es con la iglesia, sino con Cristo. Así es. O sea, Cristo es un cuerpo expresado a través de muchos miembros que contienen su misma vida, su misma naturaleza y comparten su mismo sacerdocio. Así es Cristo. Diga, la iglesia es Cristo en un cuerpo expresado por muchos miembros. Ok, entonces desde esa realidad decimos, todos los creyentes en Cristo son sacerdotes según el orden de Melquisedec, establecidos en el nuevo pacto, portadores de la gracia de Dios, participantes del llamamiento celestial en Cristo. Es el don de esa vida eterna, elegidos para reinar en vida y embajadores del reino, portavoces de la verdad presente y de gracia. Segundo, el sacerdocio común se expresa en diversos ministerios y servicios, como Pablo lo puso de relieve allí en estas cartas. Pero lo más importante, o sea, los servicios y ministerios, si le quisiéramos decir más sacerdotales, no son ministerios de organización, de estructura jerárquica, como obispos, como arzobispos, como presbíteros, no. Él en ese contexto pone que hay ministerios y servicios mucho más sacerdotales, que lo organizacional es justamente lo relacional y lo espiritual, la profecía, la oración, el ejercicio de interactuar de la vida de Cristo en todos los santos. Y tercero, reducir
El sacerdocio de la iglesia, los ministerios organizados, y hacer una mística oficial y jerárquica de estos ministerios como si ellos fueran superiores a los demás, implica un olvido lamentable del evangelio de la gracia y una ignorancia crasa a lo que es el sacerdocio en el nuevo pacto, cayendo en un clericalismo injusto y diría yo mentiroso, porque no es así. Y finalmente, póngase de pie. Lo esencial en la iglesia, escuche, lo esencial en la iglesia no es promover las vocaciones ministeriales organizativas. O sea, lo esencial en la iglesia no es promover y ordenar pastores, sino capacitar a los santos desde una naturaleza y dimensión apostólica y profética, donde cada uno de ellos asuman este rol sacerdotal y nosotros como iglesia podamos crear comunidades de fe interactivas donde nos suministramos de la vida de Cristo los unos a los otros. Esto nos va a demandar cambiar los patrones de culto. Vamos a tener que provocar mecanismos más apropiados, como lo retó el apóstol Yacer, a que todos los santos participen de la obra del ministerio, que no es de los ministros en el templo, sino de los santos en la tierra. Nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos en la iglesia. Ocuparemos el cargo de obispo o de apóstol en la iglesia. ¿Dónde es que operan esos reyes y sacerdotes? Diga, en la tierra. Por eso cuando oramos, oh Dios, envía obreros a la mies, no debemos estar pensando en evangelistas o pastores o apóstoles. Estamos pensando en los que hacen la obra del ministerio, o sea, todos los santos equipados y entrenados, justo no para servir en el tabernáculo terrenal, sino para ir al mundo. Ahí es donde tu sacerdocio cobra autoridad y es allí donde Dios te respalda en lo que tú ministres de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orarlo. Padre, te doy gracias porque tu palabra nos instruye, nos aclara y nos afirma lo que en Cristo por gracia somos, lo que en Él tenemos y para lo cual somos sido hechos. Oh, gracias, Señor, porque Él nos hizo este sacerdocio y ministerio. No lo hizo un concilio, no lo hace, Señor, una organización humana. Lo haces tú, lo haces tú. Y queremos que se remuevan, Señor, todos estos paradigmas y podamos obrar conforme al orden y al diseño celestial establecido desde la majestad de las alturas. Nos habilita y capacita para que aquí, Señor, en este escenario terrenal, hagamos manifiesto las realidades tuyas. Sabiduría, entendimiento, para dar a conocer lo que hemos conocido. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén.